Buenas tardes, estimado pastor y miembros de la Iglesia Comunidad de Gracia, así como también a otros hermanos que de otras iglesias nos están sintonizando y están añadiéndose a este grupo que ya por un tiempo ha estado estudiando este libro de Levítico. Ya hoy estamos en lo que podríamos llamar la recta final, con dos capítulos que veremos en esta tarde, el capítulo 24 y el 25, para luego finalizar el día de mañana con los capítulos 26 y 27. Sí, dos capítulos de un solo. Creo que podremos cubrir los aspectos más importantes de esos capítulos. Y mi oración en todo este tiempo ha sido de que los que han participado, y quizás no todos de una manera completa, pero parcial, por seguramente ocupaciones y otras situaciones que han sucedido, pero que toda persona que de alguna forma haya participado en estas conferencias, en este estudio, sienta el despertar en su corazón de estudiar todo el consejo de Dios. Viendo libros como estos, que francamente no son los más populares, no son los que normalmente escuchamos predicaciones o hacemos estudios en las iglesias, pero que espero que a través de estos días que hemos estado juntos hayan podido aprender y llegar a la convicción de que hay allí muchas enseñanzas que en correlación con las enseñanzas del Nuevo Testamento son de beneficio para nuestras vidas personales, de testimonio para otras personas al afectar estas enseñanzas nuestras vidas y obviamente de glorificación para el Señor. Muy bien, vamos entonces al capítulo 24 del libro de Levítico. En el capítulo 23, dimos comienzo a esta quinta porción principal, la división que hemos puesto en sus bosquejos de este libro. Diciendo que la forma que estos capítulos del 23 al 25 nos indican en cuanto a cómo vivir delante de el Dios Santo es recordando y celebrando su obra a nuestro favor. En el capítulo 23 vimos una serie de tiempos designados por el Señor, ocasiones especiales que anualmente, además del día del reposo, que anualmente el pueblo debería de recordar y hacer memoria de todo lo que el Señor había hecho en determinada circunstancia con relación a ese pacto, a esa relación que Él había establecido con ellos. Y que eso les ayudaría a mantener en su mente, en su corazón y por lo tanto en la forma de conducirse la realidad de la santidad del Señor y el llamamiento que ellos tenían para ser santos. Y de allí derivamos ciertas enseñanzas para nosotros, no que nosotros tengamos que observar cada una de esas situaciones, pero encontramos cierta correlación a lo que el Señor ha hecho por nosotros a través del Señor Jesucristo. Y que con ciertos aspectos de todo lo que Él ha hecho, podemos recordar, memorializar, celebrar en lo personal y en nuestras congregaciones esa actividad divina en nuestras vidas que nos lleva a alabarle y obviamente a vivir de una forma que es agradable a Él y que da testimonio de lo que Él ha hecho en nosotros. Ahora, esas eran
ocasiones especiales para Israel y habrá seguramente ocasiones especiales que nosotros querramos recordar de lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Pero cuando entramos al capítulo 24, el énfasis parece ser que no solo en tiempos especiales, en fechas específicas, era cuestión de recordar al Señor y alabarle, sino que lo que aquí comienza a decirnos el capítulo 24, las instrucciones que se le dan a Moisés y luego obviamente a Aarón y a los sacerdotes, les llevan a pensar en la actividad que a diario les habría de recordar que continuamente, todo el tiempo, Israel debería de estar sirviendo al Señor, recordando lo que Él era y lo que había hecho por ellos. Tenemos el resumen allí en sus bosquejos y lo hemos verbalizado de esta forma. El aceite preparado para el candelabro y los panes de la presencia con su incienso sobre la mesa en el lugar santo deberían estar allí siempre, recordándoles que la adoración a Yahweh debería ser continua. Vamos a hacer aquí una pausa para recordar cómo era que el tabernáculo en sí, esa parte que estaba cubierta, y que a la cual solo los sacerdotes tenían acceso, cómo era que aquello estaba constituido. Eran dos partes. La primera parte, al entrar, era lo que se le llamaba el lugar santísimo. Al solo entrar, a mano derecha estaba la mesa de los panes de la proposición o bien de la presencia. Y esta mesa tenía dos hileras de panes, tortas en realidad, que con 6 en cada hilera representando las 12 tribus de Israel. A la mano izquierda, al entrar, se encontraba el candelabro de oro, el cual tenía como función principal y práctica alumbrar aquel lugar, puesto que de otra forma sería totalmente oscuro. Pero ese candelabro debería estar continuamente encendido. Las luces deberían de estar encendidas todo el tiempo. Y como veremos, era necesario para los sacerdotes entrar 2 veces diarias para tomar cuidado de esto y asegurarse de que continuamente esa luz estaba brillando. En la parte central, inmediatamente antes del velo que separaba al lugar santo del lugar santísimo, estaba el incenciario, el altar del incienso, al cual también era necesario atender en forma diaria, trayendo el incienso que se le debería de presentar al Señor. Esos eran los 3 artículos de mobiliario que estaban en ese lugar. Y en esta ocasión se habla específicamente de lo que ellos, es decir, los sacerdotes, tendrían que hacer con atender los panes de la presencia y también el aceite para el candelabro. Continuando con el resumen, todo esto se les indica al principio del capítulo, pero luego se nos relata un suceso que se llevó a cabo en esa ocasión. Alguien maldijo el nombre de Dios. Y entonces el Señor ordenó su ejecución a manos de la congregación. Y eso les advertía de cuán grave es blasfemarle, y así entonces lo evitaran. La pena capital en esta ocasión dio lugar a establecer otras circunstancias, otros casos, cuando ésta sería aplicable, y especificar el principio de que el daño cometido a otros merece un castigo conmensurable con lo grave de la infracción. Ahora, parece haber habido una conexión entre la instrucción inmediata acerca del aceite al comienzo de este capítulo
y el pasaje previo donde se menciona, como recordarán ustedes, la fiesta de los tabernáculos, la cual se llevaba a cabo al fin de la cosecha, y ese fin de la cosecha constituía la colecta, la cosecha, el recoger de las uvas y las olivas. Y obviamente de las olivas es que se saca el aceite. Esto quizás era un recordatorio para ellos al tener estas dos piezas de legislación, tanto la de fiesta de los tabernáculos como las instrucciones en este capítulo 24 acerca del aceite para el candelabro. Quizás les recordaba que las cosechas no solo eran únicamente para el beneficio personal del pueblo, sino que algo de eso pertenecía a Yahweh y era de usarse para el servicio a él. En la aplicación de esta sección, el capítulo 24, podemos decir que nuestra adoración, porque esto tiene que ver con adoración, desde luego, el candelabro, los panes de proposición, el altar del incienso, todo eso tiene que ver con adoración al Señor. Entonces, nuestra adoración al Señor debe ser continua y verdadera, cuidándonos de no deshonrar su nombre ni ocasionar daño a los hermanos. En vez de un procedimiento ritual que nosotros sigamos en nuestra adoración necesariamente, aunque indudablemente en nuestros cultos hay cierto ritual que seguimos, pero en vez de enfatizar necesariamente eso, esa verdadera adoración se resume en las palabras que el Señor Jesucristo le dijo a la mujer allá en el pozo de Jacob, que los adoradores, los verdaderos adoradores, son los que lo hacen en espíritu y en verdad. Y de eso veremos algo a medida que estudiamos el capítulo. La primera enseñanza que derivamos de los primeros 9 versículos de este capítulo es que Dios continuamente está en medio de su pueblo, el cual debe continuamente servirle y adorarle. En el versículos 1 al 3 leemos: habló Jehová a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que te traigan para el alumbrado, noten ustedes, para el alumbrado, aceite puro de olivas machacadas para hacer arder las lámparas continuamente, fuera del velo del testimonio en el tabernáculo de reunión. Las dispondrá a Aarón desde la tarde hasta la mañana delante de Jehová. Es estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Como habíamos dicho al principio, el propósito práctico y evidentemente propósito principal del candelabro era proveer la luz en aquel lugar que de otra forma sería totalmente oscuro. Y esa luz debería de mantenerse todo el tiempo encendida, para lo cual entonces los sacerdotes entrarían 2 veces diarias en la tarde y en la mañana para mantener los recipientes llenos de aceite y aceite que el pueblo había provisto. Detalles en cuanto a eso lo tenemos en Éxodo capítulo 27, versículos 20 y 21, y Éxodo 30, versículos 7 y 8. Mantener las lámparas encendidas entonces era un mandamiento que debería observarse continuamente. No era cuestión de decir, se me olvidó. No, era importantísimo porque era una demostración de que el pueblo, representado en este caso por los sacerdotes, estaba continuamente sirviendo al Señor, día y noche, todo el tiempo. En el versículo 4, Reina Valera nos dice,
Sobre el candelario limpio pondrá siempre en orden las lámparas delante de Jehová. Hay cierta discusión en cuanto a qué significa este candelabro limpio, si es purificación ritual. No hay ninguna otra legislación o indicación de que tal rito se hubiese llevado a cabo, por lo que muchos traductores y estudiosos del Antiguo Testamento piensan que la idea de puro o limpio aquí se refiere a la pureza del oro. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional traduce: las lámparas que están sobre el candelabro de oro puro se mantendrán siempre encendidas delante del Señor. Sabemos que era de oro puro, así como también lo era la mesa de los panes de la presencia. En los versículos 5 al 6, específicamente se menciona lo del pan de la presencia. Tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas, cada torta será de 2 décimas de efa, y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa. Una vez más, el mismo término, la mesa limpia, posiblemente una referencia al material de oro puro delante de Jehová. Como hemos dicho, por el número de tortas es evidente que esta era una representación de Israel, es decir, las tribus de Israel, todas ellas delante del Señor en una forma continua en adoración y servicio. Y es posible también que esté involucrado el simbolismo de acción de gracias por ser de Yahweh, donde provenía el material para hacer los panes. Y lo que se presenta ahí son panes de la presencia. Este era el alimento básico del pueblo de Israel. Y al tener eso delante de Israel, parece indicar que es también una acción de gracias de parte de ellos. Con el pan, en el versículo 7, se pondría también incienso. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Aunque no se especifica aquí, es muy posible que ese incienso era el mismo o de la misma clase que a diario, mañana y tarde, el sacerdote también quemaría en el altar, en el lugar santo. Y eso lo encontramos también en Éxodo capítulo 30, versículos 7 y 8, y algo que se prepararía de manera especial. No era cualquier incienso que se iba a comprar en la tienda o el almacén o lo que fuera. No, esta era algo especial, una fórmula exclusiva para ser usada allí en ese lugar, que era para servir al Dios que se había revelado a Israel. En los versículos 8 y 9, vemos que cada día de reposo los panes se reemplazaban con panes frescos. Dice el versículo 8, cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales lo comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. La continuidad de mantenerlos en la mesa recalcaba el simbolismo de la constante presencia de Israel ante Jehová en el lugar santo, lo cual da una indicación de la necesidad de la continua adoración a Yahweh. El pan que se quitaba no se tiraba, era algo santo, era algo dedicado al Señor. Como dice allí, por ser cosa muy santa. Entonces era para el beneficio de los sacerdotes, y por lo tanto, por ser santo, dedicado al Señor, debería de comerse en un lugar santo. Obviamente todas esas cosas ya no se hacen.
Entonces, como hemos estado preguntando continuamente cada vez que llegamos al final o a parte de alguna sección de este libro, donde cosas tan extrañas y diferentes están legisladas y se indican, cosas que para nosotros son totalmente extrañas. Pero entonces, ¿qué tienen que ver esos detalles con nosotros? Hay varias cosas que debemos de tomar en cuenta con relación a Israel, con relación al Señor mismo y desde luego con relación a nosotros para hacer la conexión. Todas esas cosas que se hacían eran responsabilidad del pueblo y de los sacerdotes. Responsabilidad del pueblo proveer el aceite para el alumbrado del lugar santo, como era la responsabilidad de los sacerdotes mantener ardiendo las lámparas del candelabro. A la vez, como el pueblo proveería la harina para los panes, los sacerdotes prepararían el pan y lo colocarían sobre la mesa junto al incienso. Toda esta sección, entonces, de lo que nos habla es de servicio y adoración continua al Señor, del cual el pueblo era responsable a través del ministerio de los sacerdotes. Tanto para el pueblo como para el sacerdote, la realidad de servicio y adoración les era perceptible en forma visual, como ya hemos dicho tantas veces acerca de lo que aquí ocurre. Al tener ellos entre sí el tabernáculo, que era el lugar donde Dios había manifestado su presencia entre ellos. Esa realidad les era aún más tangible al ver ellos proveer para las necesidades del tabernáculo y de los sacerdotes, a quienes veían en su vida diaria activos entrando al santuario para servir al Señor y realizar sus responsabilidades. Entonces, el punto de contacto para nosotros es en el área de responsabilidad. Para nosotros como pueblo de Dios, la responsabilidad de adorarle y de proveer lo necesario para que eso se realice a nivel congregacional permanece. Y aquí entra algo de lo que mencionábamos cuando se hizo una pregunta ayer en cuanto a las ofrendas, a la responsabilidad de ofrendar y todo eso. Lo que aquí vemos es que aquellos que son pueblo de Dios tienen la responsabilidad de contribuir, de participar en todo lo que concierne la adoración, en este caso congregacional. Era la adoración de parte del pueblo al Señor. Y así hoy día tenemos la congregación local, adorando al Señor dentro de cierto contexto, el cual necesita la aportación, la participación de las personas que son parte de esa congregación. Pero podríamos decir que la realidad de su presencia, es decir, la realidad de la presencia del Señor y por lo tanto la importancia de un constante servicio y adoración debe ser aún más perceptible para nosotros que lo fue para Israel. ¿Cómo así? Preguntan. Y esto se debe, hermanos, a que el hecho de la presencia de Dios no es únicamente entre nosotros, sino que en nosotros. En el Antiguo Testamento lo visual fue muy importante, pero en el Nuevo Testamento, una vez que el Señor Jesús ascendió al Padre, que el Espíritu Santo llegó a morar en los creyentes y que la era apostólica llegó a su fin, entonces los rituales de la ley y las experiencias visuales
fueron sustituidas por la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Y con el testimonio de la Escritura, vienen a ser entonces los mayores factores en la dirección de nuestra vida y relación con el Señor, al servirle y al vivir delante de Él de una manera que es en acorde con sus instrucciones. Romanos 7:6. Ahora hemos quedado libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos ataba, de modo que sirvamos en la novedad del espíritu y no en el arcaísmo de la letra. Esa palabra, novedad del espíritu, tiene que ver con la introducción de la permanente presencia del Espíritu. Es algo nuevo en la vida diaria de los siervos de Dios, que no se realizó, no se llevó a cabo en los santos del Antiguo Testamento. En Filipenses 3:3 leemos, nosotros somos la verdadera circuncisión que adoramos en el Espíritu de Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no poniendo la confianza en la carne. Y así otros versículos donde nos hablan de que somos templo del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que no somos nuestros, que le pertenecemos a Él. Entonces, más que con una serie de rituales, la adoración a Dios se realiza con el estilo de vida que se practica y la continuidad de esa adoración se demuestra en todo proceder y área de la vida. Por lo que Pablo dice en ese versículo también conocido, 1 Corintios 10:31, ya sea que comáis o que bebáis o que hagáis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estamos sirviéndole a Él en todo lo que hacemos. Lo que significa, hermanos, que es un pensamiento que nos debe de hacer continuamente meditar en lo que hacemos, lo que decimos, lo que pensamos, porque todo debe de ser para la gloria del Señor. Esa adoración entonces se manifiesta en santidad y servicio en respuesta a la magnificencia divina. Además, pasamos al segundo punto. Y esto es en los versículos 10 al 16 y el versículo 23 también de este capítulo 24. Y lo que hemos puesto ahí en sus bosquejos es que en su hablar y proceder, el creyente debe también recordar a Dios en forma constante. Los primeros 9 versículos indican lo que el pueblo y el sacerdote deberían hacer para continuamente adorar a Yahweh. Pero los versículos 10 al 16 y luego el versículo 23, un poco más adelante, dan un claro ejemplo de lo que nunca debe hacerse. Versículos 10 al 12. En aquel tiempo el hijo de una mujer israelita, el cual era hijo de un egipcio, salió entre los hijos de Israel y el hijo de la israelita y un hombre de Israel riñeron en el campamento y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaron a Moisés y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri de la tribu de Dan, y lo pusieron en la cárcel hasta que les fuese declarado por palabra de Jehová. El hecho de que este incidente se reporta casi inmediatamente después de que se ha mencionado y se ha dado la legislación acerca de los tiempos designados, que como hemos dicho, eran fiestas para el Señor, podría ser algo que sucedió cuando una de estas celebraciones se estaba llevando a cabo. Las fiestas eran ocasiones para demostrar gozo y alegría, y seguramente había más vino que lo normal.
la ocasión se prestaría para riñas como la que aquí se reporta. El altercado seguramente incluyó un combate de palabras que abrió la puerta para que uno de ellos pronunciase una maldición blasfemando el nombre santo. No que la situación era excusa, pero era más propicia, podríamos decir. Las circunstancias eran más propicias para la blasfemia y toda conducta deplorable. Nada puede ser de mayor gravedad y reproche que lo que este hombre hizo. Por tanto, el castigo es lo máximo que puede imponerse sobre un ser humano. Obviamente, el hecho de que se llevó al principio de los incidentes con Israel, lo que el Señor estaba indicándoles, era toda esta legislación en gran parte nueva para ellos. El hecho de que esto se llevó a cabo a principio, entonces requirió un castigo fulminable. No había para dónde. Este hombre de inmediato murió. Damos gracias a Dios que el Señor no está actuando de esa forma hoy día, porque las cosas que se escuchan acerca del Señor y la forma en que muchos utilizan el nombre de Dios, si Él estuviese actuando de esta misma manera, no sé qué pequeño porcentaje del mundo quedará vivo hoy día. Pero en todo caso, el castigo era lo máximo que podía imponerse para el ser humano. La deshonra y blasfemia del nombre se prohíbe en el tercer mandamiento, donde dice que no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Y el texto indica que el hombre era egipcio. Me pregunto si el hecho de que era egipcio significa que sus costumbres, su trasfondo, le había interrumpido o no le había permitido entregarse totalmente a lo que el Señor estaba imponiendo sobre el pueblo de Israel. El caso es que el hombre usó el nombre de Dios de una forma que en vez de honrarle, le menospreciaba. Parece que hasta ese momento nada como eso había sucedido por el hecho de que tuvieron que primero llevarlo a Moisés y Moisés tuvo que consultar con el Señor qué era lo que había que hacer en aquel caso. En los versículos 13 al 16, Yahweh responde a Moisés indicándole lo que se habrá de hacer. El solo hecho de haber escuchado la blasfemia de alguna forma hacía responsables a aquellos que lo escucharon. Responsables en el sentido de que, habiendo escuchado lo que aquel hombre dijo, no hicieron nada, sino que vinieron a ser prácticamente participantes en el crimen. Pero con lo que Yahweh indica, es decir, que pongan sus manos sobre el transgresor antes de ejecutar el castigo, nos da una indicación similar a la que sucede con los sacrificios de expiación, en los cuales la persona que lleva el sacrificio pone las manos sobre el animal, como transfiriendo esa culpa al animal que está por morir. Y al parecer ese fue el simbolismo y evidentemente lo que en realidad sucedió, la culpa que en la cual aquellas personas habían incurrido al no hacer nada cuando escucharon la maldición o la blasfemia que se pronunció contra el Señor, esa culpa viene a ser al ellos poner sus manos sobre él, a transferir esa culpa a este hombre que ahora es ejecutado. Y eso es lo que tenemos en los versículos 13 al 16. Vamos a ir un poquito más rápido sin leer todos los versículos a causa de la situación del tiempo, como ustedes saben. En el versículo 23, ya al final, dice, y habló Moisés a los hijos de Israel y ellos sacaron del campamento al blasfemo
y lo apedrearon. Y los hijos de Israel hicieron según había mandado Jehová. El pueblo que pertenece a Yahweh se identificaría con él cumpliendo con la responsabilidad de ejecutar sentencia. Noten que en la orden del versículo 16 se dice toda la congregación, se responsabiliza a toda la congregación para que ejecute el castigo. Y la respuesta es del pueblo en el versículo 23. Hicieron según Jehová lo había mandado. No era opcional. No era opcional. La advertencia para nosotros en el Nuevo Testamento es que todo aspecto de nuestro proceder puede resultar para la honra o deshonra, o diríamos aún blasfemia, para el nombre de Dios. La forma en que nos conduzcamos puede abrir la puerta para que su nombre sea blasfemado o menospreciado. Pablo, al principio, ahí en los primeros capítulos de Romanos, en capítulo 2, dirigiéndose a los judíos, que evidentemente criticaban a los cristianos, les dice, tú que te jactas de la ley, violando la ley, deshonras a Dios. Y luego pasa a dar cita, a hacer una cita de Isaías diciendo, porque el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. La conducta del pueblo de Israel dio lugar en algunas ocasiones a que el nombre de Dios fuese blasfemado, se tuviese en de menos. En primera de Timoteo 6:1, Pablo dice, todos los que están bajo yugo como esclavos consideren a sus propios amos como dignos de todo honor. Obviamente está hablando a estos esclavos que son creyentes, siervos creyentes, como dignos de honor, deben de tener a sus propios amos. Para el propósito, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Segunda de Pedro 2 habla de que se levantaron profetas entre el pueblo, maestros entre vosotros, los cuales en el pasado dice se levantaron falsos profetas entre el pueblo y ahora entre vosotros se levantarán maestros los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Y luego dice, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad y por causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado. La contrapartida a eso, es decir, esos ejemplos que hacen que el nombre del Señor, ya sea por la conducta o por lo que se dice, sea blasfemado, entonces Pablo la menciona en 1 Timoteo 2:19, diciendo, exhortando, que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. El hecho de mencionar el nombre del Señor e identificarnos con Él, pero que lo neguemos con nuestra conducta y que hagamos aquello que va en contra de el Señor y quizás aún en contra de la sociedad, viene a ser una causa para que el nombre del Señor sea menospreciado. Y eso sucede tantas veces, hermanos. Tanto evangélico de mal testimonio, que en vez de abrir la puerta en casas, en empresas, en lugares de trabajo, en escuelas, en vez de abrir la puerta para que se pueda ver un
claro testimonio de lo que el Señor hace en la vida de las personas. Más bien, con la actitud, con lo que se dice y con las cosas que se puedan hacer, el nombre del Señor viene a ser menospreciado. Y el evangelio sufre desprestigio entre ellos. Antes de hablar, antes de actuar, antes de reaccionar, preguntémonos, ¿cómo va a reflejar esto que hago en la persona de Dios? En tercer lugar, los versículos 17 al 22, la justicia retributiva de Dios también nos enseña a no ocasionar daño a otros. En el versículo 21 vemos que se establece la pena capital para el que asesine a otra persona. Esto no era nuevo en la legislación mosaica, pues ya el principio de vida por vida se menciona previamente en Éxodo 21-23 y se repite en Deuteronomio 19-21. A la vez, tampoco se origina en la ley mosaica, sino que fue incorporado en esa ley y que sería por lo que Israel se habría de regir. Ya antes, Dios lo había instituido entre las demandas que él impuso a Noé después del diluvio. El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Génesis 9:6. Esto significa, hermanos, y esto es muy importante en vista del ambiente en el cual vivimos en el mundo hoy día. Esto significa que aunque los detalles ceremoniales y sociales del antiguo pacto han sido hechos a un lado, han sido abolidos, la pena capital permanece porque precede a la ley mosaica y se instituyó en el contexto de la responsabilidad universal que Dios impuso sobre los sobrevivientes del diluvio en un nuevo comienzo. En los versículos 18 al 20, en términos más específicos, en estos versículos se describe lo que se llama o que le llaman en latín lex taliones, o sea, la ley del talión, en la cual la pena es conmensurable con la ofensa. El sistema penal de la Biblia tiene como principal componente la retribución y junto con ello la restitución. La expresión ojo por ojo, diente por diente, es una que se encuentra en códigos legales en el antiguo Medio Oriente y que preceden aún a la ley mosaica y que da a entender que el que causa un daño a otro debe compensarle en acorde a la gravedad de su ofensa. La expresión diente por diente, ojo por ojo, diente por diente, no necesariamente significaba una aplicación literal. Por ejemplo, un esclavo que perdía un ojo recibiría su libertad como compensación. No se demandaba que entonces el esclavo iba a sacarle el ojo al amo. No. Como compensación tenía entonces su libertad. Y así hay una serie de cosas que vemos que no es necesariamente lo literal en ese sentido, pero que debe de haber una compensación que es conmensurable con lo que le ha sucedido a alguna persona a causa de ya sea negligencia por parte de otro o porque lo hizo en determinado momento. En el versículo 22, la forma en que Israel debería aplicar esa ley en casos como los que se presentan en estos versículos era universal para todos los que formaban parte de la comunidad, fuesen naturales o extranjeros. Ese es el caso con otras partes de la legislación, específicamente referente al reposo,
la Pascua, el día de expiación, todos los tiempos designados, incluyendo también los aspectos en cuanto a la sexualidad, la actitud benevolente o blasfemia. Todo eso indica que quien llegaba a vivir entre la comunidad israelita debería someterse al Dios del pacto y a sus estipulaciones. El contexto de Levítico tiene que ver con la sociedad en general y también específicamente los responsables por mantener el orden y la justicia como agentes de aplicar un castigo conmensurable con el daño causado. En el Nuevo Testamento, el Señor Jesús quita del pensamiento y de las manos de las personas cualquier iniciativa de venganza que alguien quiera ejecutar a nivel individual. Habéis oído, dijo él, que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, y el que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. No es prerrogativa del creyente demandar derechos que le compensen por algún daño sufrido. Y entonces se nos exhorta más bien a estar dispuestos a ceder y favorecer al que ocasione ofensa. Eso por una parte. Pero no significa que quien comete un crimen o agresión en contra de otro sencillamente se deja que lo haga, sino que en vez de ser la persona, en vez de ser yo quien voy a tomar la justicia en mis manos, que sea la autoridad que es a la que le corresponde hacerlo. Es la responsabilidad de la autoridad a cargo del orden y de la justicia, imponer un castigo por las ofensas que continuamente vengan a ocasionar crímenes y daños a los miembros de la sociedad. Nuestra naturaleza humana en lo personal tiende a querer responder ya. Y si es posible, con más fuerza. Pero Pedro nos instruye con respecto a la actitud de los creyentes que reciben un daño, acerca de lo que el creyente pueda sufrir. Pedro pone al Señor Jesús como ejemplo, porque para este propósito habéis sido llamados. Pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Por otra parte, sabemos que en el mundo de pecado en el cual vivimos y de la negligencia del hombre en torno a la ley de Dios, muchas veces la injusticia prevalece y que muchos, responsables por crímenes y fechorías, aún ahora escapan con impunidad. Pero la Escritura asevera, y es en eso, hermanos, en lo que tenemos que depender. De eso dependemos. La Escritura asevera en Romanos 2. En el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los colosenses Pablo les dice, el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido, y eso sin acepción de personas. Ahora bien, cuando la Escritura menciona injusticia, no solo se refiere a lo que el hombre considera injusto, lo que nosotros consideramos injusto, es decir, lo que vemos en el mundo hoy, injusticia social, laboral, económica. Primera
de Juan 5:17 dice que toda injusticia es pecado. Y el contexto tiene que ver con lo que se desvía de la rectitud de Dios. Si una persona no ha experimentado la justicia, la rectitud, el estándar que Dios nos concede en Cristo, y que por lo tanto vive según su propio criterio, entonces, cuando se presente delante de Dios para rendir cuentas, será juzgado por lo que está escrito en los libros según sus obras, nos dice Apocalipsis 20. O si un creyente en la presencia del Señor, si es un creyente el que se ha de presentar delante del Señor, entonces su vida será recompensada, ya sea o con reproche, si es que no ha actuado según las instrucciones del Señor, o recibirá la recompensa que el Señor quiere darle. Leemos en 1 Corintios 1:3 también, que es un pasaje conocido, que la obra de cada uno se hará evidente, porque el día la dará a conocer. Pues con fuego, nos dice, será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno. En cualquiera de estos casos, la justicia retributiva de Dios se hará manifiesta, tal como Él lo legisló en aquel día, cuando aquella persona le blasfemó y fue sometido a la muerte, lo cual dio lugar a que otros casos se legislaran cuando eso era necesario y se comenzara a hablar de una retribución justa, algo que sea conmensurable con el pecado, con la ofensa que se ha cometido. ¿Cómo está mi vida delante de Él? Es lo que como creyentes nos tenemos que preguntar. ¿Es una de adoración y honra en lo que hago? ¿O soy causa de que su nombre sea menospreciado? Además, el hecho de que mis obras serán puestas a prueba delante de Él. ¿Cómo es mi actitud, mis acciones, mi pensar hacia mis hermanos? ¿Les causo daño? La exhortación es a servir y amar a los hermanos. Recordémosle, adorémosle todo el tiempo, continuamente, sin dar ocasión para blasfemar su nombre, siendo responsables en todo y sin ocasionar daño a otros. Hemos visto 3 puntos ahí. En primer lugar, Dios continuamente está en medio de su pueblo, el cual debe continuamente servirle y adorarle. Somos nosotros, hermanos. En su hablar y proceder, el creyente debe también recordar a Dios en forma constante, que no quede un segundo o una fracción de segundo en nuestras mentes sin meditar, sin pensar en mi responsabilidad al Señor antes de actuar. La justicia retributiva, en tercer lugar, de Dios también nos enseña a no ocasionar daño a otros. Entonces, reconociendo la presencia permanente de Dios en nosotros, con actitud de reverente adoración, sirvámosle continuamente en todo aspecto de nuestro hablar, hacer y pensar, incluyendo en nuestro trato hacia los demás, cuidando de no causar daño al prójimo. Y cerramos este tiempo con lo que Pedro dice en la primera epístola 4:11. Dice así: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da. Para que, noten el propósito, para que en todo
sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Padre, lo que tú dijiste a tu pueblo hace tanto tiempo es algo un tanto extraño a nuestra situación hoy. No tenemos un tabernáculo al cual entrar a diario. No tenemos esos rituales que tú legislaste, pero por medio de los cuales tú les enseñaste a ellos la necesidad de una continua adoración y servicio ante ti todo el tiempo. Ellos eran tu pueblo. Tú les habías escogido. Y ellos deberían rendirte toda la gloria y servirte todo el tiempo. Y Señor, nosotros ahora hemos sido rescatados por la sangre preciosa de tu Hijo. Y se nos llama a que te sirvamos a través del ministerio de ese sacerdote perfecto que actuó a nuestro favor y cuyo espíritu ha sido enviado para dirigir nuestras vidas y poder entender, poder discernir y poder pensar antes de que actuemos, antes de que hablemos. Y así, Señor, tener la certeza de que todo lo que hacemos es de acuerdo con tu palabra, con tu voluntad, dirigidos por tu espíritu, y que por lo tanto será de gloria para tu nombre. Pedimos, Padre, que nos ayudes, que no perdamos vista de esta responsabilidad delante de ti y delante de los hombres. En el nombre de Cristo.